Bueno, pues nada. Pues uno menos. Que se apunta luego a una cerveza, que no podía venir. Muy buenas, bienvenidos a este primer encuentro de las Oxo Talks que inauguramos desde el Museo del Videojuego. Yo soy Santiago Bustamante, el director cultural de este espacio, y os presento a Josué Monchán, escritor de videojuegos de Péndulo Studio. Muy buenas. Hola. Estamos en este encuentro, recordamos que estamos también en Twitch, muy pendientes, tengo aquí el móvil a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias. Fijaros que en la presentación, Josué, ya ha dicho varias cosas que son transgresoras. Museo del videojuego, director cultural de un museo del videojuego, escritor de un videojuego, y de alguna manera venimos aquí a romper esos techos de cristal, ¿no? Y hacer normal un encuentro como este, que bien es de alguien de Péndulo Studio, pero quien nos pille avanzados podrá decir, oye, ¿con quién está hablando? ¿Con qué escritor está hablando? Ya va a dar lo mismo si es de videojuegos o si es de otra cosa, porque vais a descubrir que tenemos un personajazo al lado. Yo es la primera persona que me topé en esta industria con la que estuvimos hablando de narrativa y de escritura. De hecho, me pasó lo mismo que espero que os pase a vosotras y a vosotros ahí, que decir, ostras, ¿de qué están hablando en un momento dado, ¿no? Por la profundidad de la conversación. Lo primero, muchas gracias, Josué. Pues gracias a ti y bueno, yo espero que seamos lo suficientemente profundos, a ver si llegamos. No hace falta tampoco ser profundos, que también se trata de estar distendidos aquí. Bueno, Péndulo Studios, que es una referencia en las aventuras narrativas. Tú llevas con ellos más o menos la mitad de... Péndulo va a cumplir 30 años. Yo llevo 18. 18. Bueno, 18 cumplo en breve, o sea, mi mayoría de edad en Péndulo será en julio, si no me equivoco. Y sí, llevo con ellos desde Runaway 2. Runaway, vale. ¿Y luego ya te enganchas directamente a Black Sat o cuál fue el siguiente No, proyecto? hemos tenido... Yo he estado, o sea, Péndulo ya había sacado Igor, que fue la Igor Objetivo Uico Cajonia, que fue la primera aventura gráfica que se hizo en España, Hollywood Monsters, que encima fue distribuida afuera, incluso, Runaway, que fue el que realmente los catapultó hacia afuera. Yo entré en Runaway 2, luego hicimos Runaway 3, Hollywood Monsters 2, después Yesterday Origins, que era la presecuela de Yesterday, luego Black Sat, como has dicho, Alfred Hitchcock Vértigo, que es como la adaptación más rara de la historia, y ahora estamos desarrollando, ya que nos hemos especializado últimamente en hacer adaptaciones, un videojuego basado en un cómic de Tintín, se llama Tintín Reporter, Bueno, Sigas of the Pharaoh. No sé si se nota por la definición, pero yo veo el brillo en los ojos cada vez que habla. Cuando ha hablado de Tintín, tienes un brillo especial. Ha confesado algo que a lo mejor aquí no tienes por qué confesar, ¿no?, sobre ese proyecto, pero que marcha muy bien, podemos decir, ¿no? Eso sí. Bueno, salimos a finales de año, si no se rompe el universo ni ese tipo de cosas. Estamos ya acercándonos al final de la producción y ahora ya simplemente a limpiar. Estamos, por una parte, en todos los procesos de optimización, de que todo acabe de funcionar, de equilibrado, o sea, diseño equilibra, arte y programación van optimizando, en narrativa sobre todo vamos a empezar ya todos los procesos de localización, traducción, doblaje, todo ese tipo de cosas, y las certificaciones para consolas, pues todo ese tipo de cosas, pero sí, ya estamos ahí. Esas cosas que son luego duras y tenemos que explicar en estas Oso Talks en el museo, poco a poco. Ya os decimos que esta es la primera conversación, pero poco a poco vamos a no solo a disfrutar del videojuego, sino a divulgar cómo se hace y los entresijos. En concreto estamos hablando con un puesto muy específico, que es el de Josué, que no sé si existía, o sea, la vacante cuando tú llegas a Péndulo era esa, o al ver tu perfil dijeron, vale, tú eres escritor de videojuegos y este es el puesto que vamos a hacer. Al revés, o sea, lo primero de las dos cosas que has dicho fue la primera. Como en casi toda la industria del videojuego, en esa época, escribía, o sea, no había un puesto de escritor. Me han contado mis jefes, queda raro porque tantos años, queda raro llamarlos jefes, pero son mis jefes, que ellos eran tres, los tres sabían programar, y entonces el que programaba una pantalla era el que escribía esos textos. Era como que se iban haciendo. Poco a poco se fueron especializando cada uno en lo que mejor se le daba o más ilusión le hacía, no sé, y
y Ramón Hernáez, que es uno de los fundadores de Péndulo, que fue el que más llevó toda la narrativa en los primeros juegos, cuando llegamos a Runaway 2, llegaron a Runaway 2, se dieron cuenta pues, que ya no llegaba a todo porque el equipo había crecido mucho, ya no eran 3, eran 10, 11 y necesitaba, ya no podía, o sea, dirigiendo el proyecto, llevando otras muchas cosas, pues ya escribir los diálogos ya era algo que no le daba tiempo. El argumento, los puzzles, todo eso sí, pero escribir los diálogos ya no. Y entonces, pues bueno, pues empezaron a buscar, a partir de conocidos y tal, una profesora a la que adoro y que es una gran amiga, que había tenido muchos años antes, los conocía, hablaron con ella, les recomendó a mí, no sé si dice eso, escrito. Recomendó a mí. No sé, me recomendó y ahí empecé, pero sin tener ni idea. ¿Qué carrera? Yo había estudiado filología inglesa, luego estudié producción de cine y justo al acabar producción de cine fue cuando recibí la llamada de Péndulo. Péndulo se ancla en Lucasfilm, en los juegos de aventura narrativa. Ese es un modelo a seguir, pero yo creo que ahora mismo estáis en condiciones, o estamos en condiciones de decir que Péndulo es referente si tú te quieres meter en este género. O sea, referente internacional. Es decir, ostras, luego ha estado Telltale, ha habido grandes producciones, pero la manera en ese approach que hacéis vosotros, con ese exquisito detalle y sobre todo con... ¿Cuál es la extensión de un guión? Por ejemplo, el de Black Sad o el de Tintín que estáis ahora mismo. Pues... Digo, en líneas de texto. Sí. En líneas de texto puede tener unas... O sea, depende. Claro, cada juego es cada juego. Pero la media de los que hemos hecho, pues a lo mejor pueden ser 7.000, 8.000 líneas de texto, cadenas de texto, por así llamarlo, frases, por decirlo de otra forma. Más o menos, o sea, entre los juegos que hemos hecho en Péndulo, pueden estar entre el contenido de 7 y 10 películas, casi. Porque, aunque luego uno de nuestros juegos dure 10 horas, el material que está dentro de ahí, como tienes caminos diferentes, frases que suenan, frases que no suenan, dependiendo de lo que haya hecho el jugador, pues a lo mejor ahí el contenido sería para 15 horas, pero cuando tú lo juegas te llega a 10, entonces pues bueno, pues sí que es bastante... Alguna vez hemos visto alguno de todos los textos de nuestro juego impresos, pues por ejemplo para doblaje y tal, y de repente son cosas así, ¿no? Y dices, ¡guau, qué barbaridad! No sé. Bueno, una foto que me impactó muchísimo fue esto mismo, pero del Detroit Become Human, no sé si os suena, de Quantic Dream. Era así, era una montaña así, pero ¿quién se va a leer esto, no? O sea, ¿cuántos meses estuvieron doblando? Nuestros doblajes a un idioma duran 3 semanas. No sé lo que duran, cuando un doblaje de una película dura muchísimo menos. Ahora vamos a ir al meollo, que es el tratamiento de la narrativa en las sagas, por aquello de respetar el por qué estamos aquí. Pero has hablado de Detroit Become Human. Voy a ir directamente al lado narrativo y al meollo de algo que además ha protagonizado durante un tiempo bastante discusión teórica. ¿Los juegos de David Cage son videojuegos? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Warren Spector en su momento dijo, ojo, para mí es una pasada lo que hacen, pero quizás no sean videojuegos porque claro, hablamos del creador de Deus Ex, que es una forma de aproximarte al videojuego totalmente diferente. Es decir, vamos a darle al jugador un poder que quizás los juegos de David Cage son mucho más lineales. Y no venía a desprestigiar los juegos de David Cage, pero decía, si hubiese una gramática del videojuego, no sería esa. Tú vas a estar en total desacuerdo con... Claro, yo no sé qué es un videojuego, no sabría definirlo, es muy difícil y sí que creo que, por ejemplo, Detroit hace muchas cosas que solo puede hacer un videojuego, no pueden hacer otros medios, ¿no? La forma en la que te hace sentir partícipe de lo que está pasando, la forma en la que te sientes responsable de lo que está pasando, la forma en la que te sientes, en la que te duele ejecutar una acción, cuando de repente una cosa magnífica que hace Detroit es que a veces controlas a un personaje, a veces controla a otro personaje y en determinado momento esos personajes tienen objetivos que conflictúan. Entonces, el juego te obliga a ser uno en un rato, luego te obliga a ser otro, y eso es muy doloroso. Y es maravilloso que te haga tomar una decisión como máquina siendo un humano. Buah, eso es magnífico, sí. O sea, que eso es una vuelta de tuerca, sobre todo no sé si sabéis de lo que estamos hablando, pero el momento más
dramático en el que se da cuenta la máquina, que en principio está ahí para ayudar, de lo que está pasando en esa casa, ¿no? Y dices, ostras, ¿y cómo reaccionamos? ¿No? O sea, me está obligando a mí a decidir si fuese una máquina. No estamos haciendo lo de siempre, que las máquinas empaticen con los humanos, sino nosotros empatizar con las IAs. Sí, Me gusta esa vuelta. Muy curioso. A mí me parece un juego que es No me extraña. fascinante cómo usa la agencia, o sea, la sensación de que tú controlas lo que está pasando en el videojuego, pese a ser muy lineal, según Warren Spector. Bueno, tiene 64 o 63 finales, una barbaridad. O sea, como tiene los árboles de flujo más bestias que he visto en un juego de este estilo, de juegos con una narrativa muy scriptada, muy escrita, que sí lo tiene. O sea, eso no se puede negar, y obviamente está en el lado contrario que los Sims, ¿no? De hecho, la propia evolución de Péndulo va de una línea muy narrativa a empezar a incluir más acción, más aventura, más dinámica, más dinamicidad, ¿no? en el gameplay, pero también ahí hay un desarrollo evidente en vuestros trabajos. Vamos al concepto de sagas. ¿Te parece? De alguna manera, Black Sad o bueno, Tintín podría ser una saga que vosotros acometéis con un producto único, pero que tiene unas características muy icónicas. Es decir, me estoy metiendo en algo que tiene una identidad, además a lo largo de una serie, brutal, y voy a hacer una aproximación desde el videojuego a ello. Entonces, para ti el concepto de saga en los videojuegos, ¿cómo lo ves y cómo se cuida? Hay una cosa que a mí me fascina de las sagas, es decir, ostras, por un lado tienen que hacerlo que conecte con el pasado, con lo anterior, pero por otro lado, estos son videojuegos, hay que vender y tienes que ofrecer novedades para seguir comprando los juegos de una saga. Y esto es un balance creativamente que hay que resolver. Es decir, no podemos hacer una locura que de pronto el juego parezca de una saga que no lo es, porque esto es, por ejemplo, aquí Call of Duty, o esto es God of War. Pero por otro lado tenemos que ofrecer una novedad, si no compran. Entonces, justo. Algo que me fascinó fue un estudio que leí en algún momento, que creo que era justo al principio de Telltale, cuando habían sacado ya la segunda temporada de Walking Dead o algo así, y se habían dado cuenta de que la mayor parte de la gente que estaba jugando la segunda temporada había empezado a jugarse la primera y no la había acabado. Y entonces el estudio incluía un montón de juegos que luego tenían secuelas de saga, en las que los jugadores no llegaban al final del videojuego, pero sí se compraban el siguiente. Eso es algo que no haces con una serie. Si no te has acabado la primera temporada, no te pueden saber el principio de la segunda temporada. Con un videojuego sí, porque, y esto tira piedras sobre mi tejado, a lo mejor no es tan importante, y no voy a decir la narrativa, sino el argumento, sino que son más importantes otras cosas. Por una parte el gameplay, la sensación que tienes de descubrimiento, y tú de cómo creas tú tu propio argumento, de ir entendiendo cómo se juega eso, y eso es muy importante. Y llega un momento en que a veces esa parte del juego, esa parte de la narrativa, por así decirlo, se te acaba, porque ya no tienes nada más que aprender en el juego, porque de repente ya has entendido todo cómo funciona todo ese universo, todas esas mecánicas, y te olvidas. Y luego, por otra parte, algo que no solo hacen los videojuegos, pero que es más importante el mundo que el argumento. Entonces, pues ahora tú de repente puedes tener un Hogwarts Legacy sin Harry Potter y funciona. Y puedes tener las 1000 cosas que están sacando Disney con sus 1000 franquicias sin personajes protagonistas, y te los comes porque te comes ese mundo. Y creo que eso, que no es de videojuegos, porque nos viene, creo que desde los años 50 del siglo pasado más o menos ha venido pasando con los Tolkiens y compañía, ¿no? que han hecho que lo importante sean los mundos, no los personajes. Eso es un problema. No, perdón, no es un problema. El problema es que cuando se nos enseña a escribir, la mayor parte de las pautas que nos dan están relacionadas con un personaje protagonista. O sea, a mí cuando me enseñaron con una biblia de personajes, guión cinematográfico, todo tiene que estar relacionado con el personaje protagonista. El personaje protagonista es el que va creando todos los puntos de giro, todos los momentos importantes, o se los crea el villano, y tiene que reaccionar este personaje protagonista. Y de repente es como, ¿pero realmente es tan importante el argumento? A lo mejor el argumento es muy secundario y son mucho más importantes otras cosas, ¿no? Y el mundo creo que es lo que
lo que hace que una saga funcione junto con su gameplay, más allá de que un personaje sea icónico o no sea icónico. O sea, mi saga favorita de videojuegos es Portal y no nos podría importar menos Shell, aunque luego sí que tiene un montón de recorrido si quieres meterte, pero no hace falta. Pero ese ejemplo es maravilloso porque Portal, solo con la mecánica, podría tirar. O sea, y estoy recordando en su momento Miyamoto, cuando le pasa el testigo a Onuma en Zelda. Miyamoto siempre ha sido caracterizado por decir, mira, lo importante es la mecánica. La historia no la quieren, o sea, luego la contamos, pero ahí tienes el primer nivel de Super Mario, ¿no? Es decir, es una obra de arte porque se cuenta a sí misma, fluye, es jugable y le hace a Miyamoto sonreír, ¿no? Pero luego llega Onuma y le da un poco la vuelta, es decir, ostras, Zelda, que nace de una idea de Miyamoto, además lo ha contado más de una vez, ¿no? Dice que en una excursión pues vio una cueva, se metió y de esa excursión luego le fue dando vueltas y dice, ¿qué habría en esa cueva? Y recuperar un poco el espíritu de aventura y decir, ¿y si encuentro un tesoro metiéndome en una cueva, en una mazmorra? ¿No? Y a partir de ahí empieza... Es decir, él la tenía, pero no la despreciaba, no estaba en su modus de operandi, es decir, yo quiero una buena mecánica. Y la historia es secundaria. Y luego llega a Onuma y le da un historión. Le da un historión. Pero esto es perfecto porque la mecánica podría ser Miyamoto perfecta, o sea, la pistola de Portal, que además se explica a sí misma, de por sí justifica todo el juego. Pero luego la capa de relación de ti como protagonista en un mundo en el que no sabes dónde estás, que tienes que salir hacia adelante. Yo siempre la comparaba con Cube, dices, es parecido, ¿no? ¿Cómo voy superando esto? Y luego el carácter que le van dando a la IA es como los dos mundos perfectos ahí. Él tiene... ¿Es tu saga favorita? Creo que sí. O sea, y de hecho creo que me gusta más el Portal 2. Sí. Y lo que más me gusta de toda la saga es el tutorial. O sea, como el momento ese que los jugadores pasamos muy rápido. Bueno, acabas de mencionar justo el de Super Mario. Que tiene un momento fascinante en el que se supone que tú has estado durmiendo durante un montón de tiempo, te acabas de despertar y también un robot, una voz que suena, te va diciendo cómo tienes que aprender a moverte, con lo cual consigues una relación muy directa entre lo que le está pasando al personaje y lo que te está pasando a ti como jugador que estás aprendiendo. Y hay un momento en que te dice, ahora si tú para aprender a moverte, delante de un arte, en la pared hay un arte. Entonces, hay un cuadro, vas al cuadro, te sitúas delante del arte y dices, si está usted delante del arte, diga sí. Y entonces te aparece, mientras te dicen eso, te aparece sobreimpresionado una tooltip que dice pulsa espacio para decir sí. Entonces pulsas espacio y el juego es en primera persona, como sabéis, y tu personaje salta. Y entonces dice esa voz, ese robot, digo, bueno, veo que no eres muy inteligente o que te sean atrofiados los músculos de tal, tomaremos eso como un sí. Te han hecho un chiste, te han hablado de tu personaje, te han hablado de esa IA. Contexto, sí. Sabes moverte, o sea, has hecho un montón. Eso se podría haber solucionado directamente con pulsa S para saltar. Ya está, ya lo has aprendido. Con eso tienes suficiente. Eso es lo que game design, lo que los diseñadores de juego nos han dicho que tenemos que conseguir que haga el jugador. Pero luego alguien que sabe escribir muy bien, que sabe de personajes, que sabe de humor, le ha dado la vuelta a todo eso, sigue siendo igual de funcional porque tú has aprendido a saltar. Y te han contado muchísimas cosas a la vez, ¿no? Te han establecido un tono, porque ese tono socarrón que tiene Portal te lo establecen quizás un poquito antes, yo lo recuerdo de ese momento, pero queda perfectamente establecido ahí. Y bueno, a partir de Portal, aparte de Portal, ¿qué otras sagas? Bueno, aquí tenemos 3, no tiene por qué ser una de estas 3. Porque es verdad que, por ejemplo, Animal Crossing, o God of War o Call of Duty están muy lejos de lo que es Péndulo. Pero sí que seguramente haya otras que... A mí, por ejemplo, me viene ahora Mass Effect. Mass Effect me voló la cabeza. O sea, directamente es una... Si empiezas a hablar de sagas de ciencia ficción, digamos que la gran historia está en Mass Effect. Así... Bueno, miento. Estaría en Destiny,
Ah, bueno. Pero lo ves, Destiny está, a mi gusto, mal implementado porque la gran historia que tiene te la pierdes porque enseguida tienes que disparar. Pasa un poco como con GTA, ¿no? La típica escena de persecución donde estás más preocupado de que no te pillen los polis o de escapar y estás leyendo los subtítulos o si te da el inglés para ello intentar captarlo, pero estás realmente pendiente de otras cosas. Y en Destiny pasa lo mismo. La historia es fascinante, sobre todo si entras un poco en el lore y la profundidad, pero a mi parecer está un poco mal implementado porque no te da espacio. No sé si sientes eso. Ahí me pasa también bueno, es un poco de pena, aunque las entiendo, todas estas franquicias supermillonarias que no tienen dinero para traducir sus juegos a la mayor parte de idiomas. Que en GTA, por ejemplo, que os he mencionado, es magnífico cuando estás en el coche, estás conduciendo y de repente pones la radio y empiezas a escuchar que uno de los mafiosos más importantes de la historia argumental llama porque tiene un problema con su madre y eso está escrito magníficamente, pero no te puedes enterar porque tú estás persiguiendo a alguien con el coche. Todo esto que acabas de comentar. Creo que hay un problema también muchas veces de humildad también, de saber qué papel tiene que jugar la narrativa en cada momento de uno de los videojuegos que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, con este juego de Tintín que estamos haciendo, que es un juego más de aventura-acción de los que habíamos hecho, tiene persecuciones, tiene sigilo, tiene exploraciones típicas de aventura gráfica, a mí me está costando, y al equipo de escritores nos está costando, aunque creo que lo van pillando ellos mejores que yo, cuando lo que estamos haciendo es una experiencia nuclear, troncal, es lo importante y lo que nosotros escribamos es lo que va a proporcionar el placer al jugador, y hay momentos en los que solo somos tan importantes como una particulita que aparece por ahí y que te da un poco de game feel, ¿no? Es como de repente una persecución en la que tú estás saltando obstáculos, yendo aquí para allá y decidiendo a dónde vas, pues a lo mejor lo que escribamos nosotros, y de hecho lo estamos haciendo así, no solo es importante, sino que es lo último. Entonces esperamos, dentro de que ya hemos quedado con diseño de juego, más o menos cuál va a ser el objetivo, que no esté en contra del personaje, que no esté en contra del argumento, que cumpla mínimamente eso argumental, pero a partir de ahí se toman todas las licencias que se tienen que tomar para que eso sea divertido. Y cuando ya está todo eso funcionando, entonces volvemos nosotros y escribimos los textos. Es que es algo fascinante, ¿no? Es como lo contrario de lo que se hace en prácticamente cualquier medio. Y encima sabiendo y teniendo muy claro que si de repente en algunos testeos que se hace con jugadores se ve que hay un trocito del diseño de juego que hay que quitar, se va a caer todo eso que nosotros después hemos intentado construir con nuestros textos y que tendremos que rehacerlos. Esto lo sabía muy bien Amy Hennig, de la que me has hablado antes. Ella decía, siendo ya directora en Uncharted, que el departamento de narrativa tenía que ser el más maleable, el que más estuviese a lo que le dijesen los demás. Que si de repente decían los diseñadores de juego que había que meter en un nivel tiburones con jetpack, pues que narrativa se lo hiciese para meter tiburones con jetpack, porque ya habían ellos decidido que lo divertido en ese juego era eso, y luego los demás íbamos haciendo. Entonces, eso ya no es lo que pasa ahora realmente en los videojuegos. Ahora, por ejemplo, God of War ha cambiado mucho desde el principio hasta ahora, ¿no? Y ahora da la sensación como que en el desarrollo está como mucho más integrado, ¿no? El diseño de juego y la narrativa como que ya van mucho más de la mano que antes, que era como una cinemática, luego jugamos y luego otra cinemática, ¿no? Ahora es como que está en la cinemática, se te cuenta, en la cinemática aprendes cosas que vas a necesitar luego en el gameplay, y durante el gameplay se te están contando cosas que necesitas para entender al personaje, ¿no? Con lo cual, bueno, mucho más rico, mucho más bonito, pero también mucho más caro, claro, y difícil de gestionar. Voy contestando a la gente de Twitch. Mike Bizarro dice: Santi es el nuevo loco de la colina, ni guión, ni papeles, ni autocue, ni... no necesitamos. Dedos libres, ¿dónde está ese museo? En Málaga. Oxo está en Málaga. Estamos en Málaga ahora mismo. Y creemos que merece la pena que lo visites. Él ya lo ha visitado, Josué, y me ha dado muy buen feedback, así que de verdad os lo recomendamos, y yo creo es que no hay ningún otro igual, es que no lo hay. Voy a volver al punto donde estabas, y me interesa mucho incidir e insistir en una cosa que yo estoy muy agradecido como jugador y como disfrutón de los mundos que creáis, y es que creo que antes de crear videojuegos hay una cura de humildad. El buen videojuego, si os percatáis,
nos da la sensación de que estamos creando el mundo que en realidad ha sido diseñado por otros arquitectos. Pero un buen videojuego siempre nos da la oportunidad de generar una experiencia única o de creer que estamos disfrutando una experiencia única. En eso Portal es maravilloso. Portal y Portal 2 te da siempre la sensación de decir, ostras, he superado esta fase y es imposible que nadie haya llegado a la misma conclusión que yo. Con lo cual soy listísimo. Sin embargo, hay un trabajo detrás, invisible, de un creador, de una creadora, que está haciendo eso posible y que ha desaparecido del acto creativo. No estamos hablando de un libro en el que dice, yo soy, voy a dar nombres, Wow. yo soy tal y lee mi libro, ¿no? O yo soy este director de cine y aquí queda mi obra maestra. No. En el videojuego hay un acto de humildad, de co-creación, en el cual tú estás poniendo ese mundo al servicio de la persona que está jugando una experiencia y una historia que va a ser, si lo has hecho bien, única y que se te escapa a tu control. Eso da mucho miedo. Pero es una humildad. Sí. Te quiero decir, ojo, estamos llenos de egos también, ¿no? En esta, y hay un tal Hello Everyone, I'm Back, que tiene su decir, aquí estoy yo, ¿no? Pero, y bienvenido sea. Pero que en general yo veo entre vosotros un perfil de creador, un escritor que no es un escritor al uso, es súper humilde. Claro, pero en el caso, creo, de la gente que escribimos videojuegos y que los escribimos, que no somos diseñadores de videojuegos, yo no sé diseñar un videojuego. Hablando con la gente de diseño de juego, podemos encontrar cosas muy chulas entre ambas personas, entre ambos perfiles, que son buenas para el videojuego. Entonces, pero no es que sea humilde, es que mi lugar está mucho más abajo, o el tanto por ciento que aporta lo que yo hago a la experiencia total del juego es mucho menor que en una serie de televisión, que en una película, o te diría que incluso en un cómic, por ejemplo, ¿no? Dentro de que en el cómic, porque en el cómic son el guión, el dibujo y no quiero, bueno, el entintado, pero digamos que esos dos se llevan la mayor parte del pastel. En cambio, nosotros, entre el diseño de juego, la animación, la programación, es como que nuestros tantos por ciento son muy pequeñitos, ¿no? Entonces tienes que aprender a bajarte del burro muy rápido, pues porque hay muchas cosas de las que tú no sabes y por suerte estás rodeado de gente que sí. Pero bueno, si algún sentido, de los muchos sentidos que tienen estos encuentros, es precisamente para empoderar a perfiles como el tuyo, para que empecemos a normalizar que cómo mola el videojuego, qué agradecidos estamos a que creáis esos mundos y nos deis estas experiencias maravillosas. Como Black Sad, que es... bueno, tienes el cómic, pero es que el hecho videojuego es una obra maestra, esa historia y lo que viene ahora con Tintín y que venimos aquí a un templo que es este Museo del Videojuego precisamente a decir, oye, no tenemos que envidiar, no tiene que envidiar Josué por su trayectoria, por su capacidad creativa a ningún otro creador. Y por eso quiero que le deis calor, no solo los que estáis aquí. Venga, un pequeño aplauso a los que estáis aquí, venga. Dime. Bueno, que con lo que decías, yo de los mayores momentos que he pensado, importamos, y quizás conecto un poco con lo que hablabas de la saga, fue en desarrollando Black Sad, que intentamos ser lo más fieles posibles a los cómics que ya de partida nos gustaban mucho y que ya había gente en Péndulo que quería hacerlos desde hace mucho tiempo. Cuando, hablando mucho con los autores, en un momento nos dijeron, ¿podríais hacer esto con este personaje? Es porque luego nosotros queremos hacer otra cosa con este personaje en un cómic posterior y así vosotros lo vais implantando. Y fue la sensación de importamos. O sea, esta gente tiene uno de los cómics más potentes a nivel mundial que existen ahora fuera de los de superhéroes, y nosotros que estamos haciendo un videojuego así nos están diciendo que para ellos es canon lo que hagamos. O sea, que les implantemos una cosa que van a hacer con un personaje. Eso fue de los momentos más bonitos, mira, ya me voy a emocionar, pero de los momentos más bonitos que he vivido, de pensar, pero qué gente más guay. O sea, como que... Un cómic internacional. Claro, no es un cómic cualquiera. Con esos premios y con... bueno, también Marvel lo hace. Marvel empieza a cuidar todo al detalle. Es decir, los juegos de Spider-Man son canon. Y de hecho han influido también en la saga y en los Vengadores.
Es decir, vamos a empezar a ver el videojuego como una expresión cultural que, si estamos hablando de una gran saga o de una franquicia, queremos estar detrás. No es simplemente, oye, tenemos un videojuego de esto, os damos la licencia y hacerlo, ¿no? Y que ha habido muchos casos de esto. Con Black Sad, además, un feedback muy bonito que nos daban, tanto en lo narrativo como en lo visual. Lo visual, obviamente, guarnido, de repente decía, la mandíbula un poquito más aquí, hiper preciso, hiper amables, educadísimos, o sea, como valorando muchísimo nuestro trabajo. Pues fue una experiencia muy bonita. Hablando de valorar el trabajo, son las 6:34 y estoy viendo la realización que se está currando nuestro compañero Antonio Rojano. Enhorabuena desde aquí, supongo que no estás escuchando. Haz que sí con la cámara, como en Portal, porque se está currando una realización que os invito, claro. Los que estáis en Twitch ya estáis, estoy como si estuviese en la radio, ¿sabes? Conectaros a Twitch, claro, no estoy hablando a nadie, es decir, si estoy hablando a Twitch ya están conectados. Como digo a la gente que se conecte a algo que ya estamos? Vosotros lo podéis hacer a través del móvil, ¿no? Decir a la gente, oye, conectaros que aquí hay un tío raro hablando con un crack del videojuego y que se conecten y que nos digan. Bueno, seguimos hablando de sagas. ¿De qué quieres hablar? O sea, no sé, de lo que tú digas, si sé decir algo, vamos, que tampoco estoy muy seguro. ¿Cuál ha sido el reto de tu producción más difícil de decir, ostras? Porque, como en toda creación, tenemos síndrome del impostor, tenemos momentos de decir, ostras, me he metido en un jardín, no sé cómo salir, una encrucijada que de pronto lleva a lo mejor 2 meses y voy a tener que tirar a la papelera mi trabajo. Te vuelves a leer y dices, esto no vale para nada. Anda, mira, eso nos pasó. Claro, ¿tú cómo vas superando esos síndromes del impostor? Es decir, ¿tienes alguna persona de referencia que sepas que no es ni muy aduladora ni tampoco que te destroza toda la ilusión? Que la tengas de referencia, tiras de ti mismo en confianza, decir, mira, esto es bueno, voy a seguir. Tu propio equipo es el que te da ese feedback. ¿Cómo vas superando esas ansiedades? Sí, esos momentos. Bueno, sobre todo. Pues creo que has dado un poco todas las pautas, ¿no? O sea, para mí el mayor momento duro que tuve fue alrededor de 2012, que me pareció que la industria de los videojuegos era una auténtica mierda, que no. Era. 2012, momento de crisis muy gorda. Se fue a la mierda casi toda la clase media, se quedaron los triples A's y los juegos de Facebook. O sea, y los Angry Birds, nada en contra de Angry Birds, y los Candy Crush que empezaban a salir. Y ¿Candy Crush es un videojuego? Los patrones oscuros con las cosas que son más apuestas. De hecho, en esa época yo era también traductor, bueno, soy traductor de videojuegos, aunque ejerzo muy poquito, y de repente me mandaban a traducir juegos de casino. Y yo pensaba, eso no es, o sea, yo no sé si entra en la definición de videojuego o no, pero yo no quiero ser parte de eso. O sea, me parece que es algo muy, muy feo en lo que estás, ¿no? Y no sé si queremos expulsar a eso del videojuego o aceptar que el videojuego tiene una parte muy oscura en la que están metidas esas cosas y que el hecho de que los videojuegos tengan una cara muy mala también lo reivindica como algo muy potente, ¿no? Como tan capaz del bien como del mal y esas cosas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, a mí me salvó Ars Games. Conocer a gente que en una onda muy parecida a la tuya, ellos en otro tipo de sitios, tú en la radio, estaban reivindicando que el videojuego podía ser un motor de cambio, por así decirlo. ¿De qué? No lo sé todavía. No sé si político, social, personal. En otros momentos me han salvado los compañeros. O sea, como de repente uno cree que lo que está haciendo no tiene sentido o que la ha cagado demasiadas veces seguidas y pues un compañero te vuelve a sacar. O juegas a un juego que dices, es que lo estaba haciendo mal, lo que tengo que hacer es seguir este hilo que me acaban de marcar con este juego. Entonces, pues no sé cuál. No, y una tentación / cliché, que te haya venido de fuera, porque evidentemente de ti no, que haya dicho, oye, sabes escribir muy bien, ¿por qué no haces algo serio? ¿Sabes? Ay, eso pasa mucho. De hecho... Pero has recibido ese feedback incluso familiar de decir, ostras, Josué, Sí. que tío, ¿por qué no haces algo serio? Eso es muy divertido, sí. Yo lo recibo, ¿eh? O sea, a veces haces programas sobre... ¿Por qué no hablas de... ¿No haces un programa de verdad en vez de videojuegos y estas cosas? ¿Sabes? Sí, pero a la vez, y lo pienso porque también, aunque no... sí he escrito una serie de televisión que no
bueno, a lo mejor sale algún día, lo tenemos por ahí, una obra de teatro que está moviéndose. Y a la vez, si me preguntan por la cosa más personal que he escrito, es un videojuego. Y es un videojuego que la idea ni siquiera es mía. Que yo fui una persona que llegó al videojuego un año después de que estuviese en producción. Un videojuego de Brainwash Gang, un estudio de Madrid. El videojuego se llama Grotto, es lo más de nicho que haya pequeñito. Había mucha gente que había dado muchísimas ideas y cuando yo ya llegué al proyecto... ¿Estos son los que luego han hecho idea con TLR Games? Sí, justo. Sí. Buenísimo también. Sí. Bueno, no lo he jugado todavía. No, pero buenísimo porque también rompe, o sea... Sí, o sea, buscar cosas muy diferentes y tal. Pues con Grotto, de repente, empezando a trabajar en eso, es donde más he expresado las cosas que llevo dentro de la cabeza y el que es más mío, sin ser mío, sin que el porcentaje ese del que hablaba antes sea muy gordo. Simplemente es el que más cosas mías tiene dentro, aunque luego el 99% de las cosas sean de otras personas. Y en cambio a lo mejor me hablas de otras cosas que he hecho, que son arte de Birdball, y no estoy tan metido con ellas, como que mi papel a lo mejor no lo vivo de la misma forma. O sea que estás totalmente conforme, ¿no? Sí, y luego también tiene una cosa muy bonita del videojuego, que es que, pese a todos los años de historia que tiene, como demuestra que existe un museo como este, todavía se pueden hacer muchas cosas raras. O sea, que no digo que no se puedan hacer en otros medios, y seguramente, o sea, el teatro y el cómic nos lo demuestran cada día, y desde la eclosión del mundo series hace pocos años, las series también se están rompiendo muchos clichés de cómo se tenía que hacer la ficción, ¿no? Otro día hablamos, porque sé que no lo has visto, de Last of Us, ¿vale? Oh. Hablaremos, va a salir más de un momento en estas charlas, porque creo que estamos... Fíjate, es que hay una alineación de astros, ¿no? Estamos en un año, ahora está Super Mario, la película, entretenidísima en el cine. La peli de Tetris, también maravillosa. Y The Last of Us, que ha sido una obra de arte donde tienes al propio Neil Druckmann metido en el proceso de realización de la serie y donde hay un cambio singular, es decir, ya no es viene el cine a rescatar al videojuego y vamos a hacer más grande el videojuego, ¿no? Vamos a hacerlo más espectacular, ¿no? Aquí ha sido un acto de contrición, de decir, ¿qué recortamos del videojuego, que ya de por sí es maravilloso? ¿Qué recortamos de aquí para meterlo en una serie? O sea, el respeto con el que se ha partido, que además se ve en todos los episodios, yo creo que ha cambiado el paradigma. Y estamos en un momento maravilloso. En el 2012, mientras ocurría esto, también es verdad que hubo un motor que fue cuando Paolo Antonelli decide llevar Pac-Man, Tetris y todos esos juegos maravillosos al MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, y donde ella no entra en si es arte o no, pero sí dice, mira, me interesa el videojuego como generador de espacios, y ella sabe que va a generar un movimiento académico importante. Y aquí estamos, también hay una evolución académica importantísima dentro de los videojuegos, o sea, de teorías del videojuego cada vez mayor. Y es verdad, también lo que dices, cuando estabas diciendo lo de la lotería, que cada vez se está colando más cosas que no son de videojuego dentro del videojuego. El otro día, con mi niño, estaba con Stumble Guys. Stumble Guys es un juego muy atractivo en el multi, pero que tiene una ruleta que te puede tocar cualquier cosa. Ese tipo de mecánica a mí me chirría. Te decía antes, yo me voy a mojar, ¿eh? Yo como director cultural de Oxo me mojo. Para mí Candy Crush quizás no estaría dentro de la categoría de videojuego, te voy a decir, porque está muy bien diseñado, pero no hay una estrategia. Hablábamos antes de humildad, no está dando al jugador la oportunidad de elaborar una estrategia para superar la fase. Porque siempre entra el concepto, aquí está haciendo el ceño, ahora si quieres me rebates, pero que no está dando al jugador la oportunidad de elaborar la estrategia, de sentir que está superando un nivel, porque entra el elemento del azar. ¿O eso es demasiado purista? No lo sé. O sea, como no tengo ni idea, o sea, tu punto es magnífico. La agencia que tienes en Candy Crush es mínima. Siempre van a hacer, y si vas muy bien, pero ellos creen que estás en el momento en el que si te pinchan un poquito más van a conseguir que pagues, pues y está muy bien diseñado. Y la UX, la User Experience que llaman ahora, fluye. Entonces... Hasta una insigne de aquí de Málaga, Celia Villalobos. Pese a ello,
ahora de repente, y dentro de 5 segundos a lo mejor cambio de opinión, me gusta pensar que todo eso sí son videojuegos para que nos muestren de qué calaña somos, ¿no? O sea, que pese a que el videojuego se demonizó mucho tiempo y que sí que hemos tenido que rescatarlo de eso, a lo mejor tenemos que decir sí, pero. Es como lo que decía, ¿cómo era este? El de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, ¿no? Que cuando dicen que el ser humano es un animal racional, y yo digo que no, que es un animal capaz de razón. Entonces algunos la usan, algunos no, ¿no? Entonces, como que los videojuegos son arte, los videojuegos son cultura, a lo mejor hay algunos que se la tienen que ganar, ¿no? O sea, a lo mejor no todo, ¿sabes? Como a lo mejor hay cosas que igual bueno, que hay libros que están justo. escritos y que Mein Kampf, ¿no? que ojalá no existiesen, ¿no? Pues y luego están Las Flores del Mal de Baudelaire. Dices, es que no podemos comparar una cosa con la otra. no. Y ahora me sale fatal porque tengo gente conocida a la que admiro que trabaja en King, pero claro No, hay que vivir, ¿no? Que también se entienda, joder, yo no quiero parecer aquí un purista, lo he sido, ¿no? Te sonríes porque dices, sí, pues lo ha sido, ¿no? No, pero yo creo que en estas charlas nos tenemos que mojar. Es mi opinión y probablemente luego digas, ostras, pues has rectificado y rectifique y me diga, venga alguien de King, dice, bueno, vamos a ver, chaval. Lo primero, no tienes ni idea de hacer videojuegos. Esto que dice, ¿te acuerdas el momento Annie Hall? Una peli maravillosa, tan maravillosa como viejuna, que seguramente los que estáis aquí no hayáis visto, pero es una peli de Woody Allen, donde están discutiendo sobre los medios y el cine en una cola. En la cola del cine, sí. Y está discutiendo alguien así pues como yo ahora, puesto así cultureta, con su mujer y tal, y Woody Allen, que es Andy, está poniendo cara como dice, qué pesado es este tío, ¿no? Y al final entra el propio Marshall McLuhan, que es de quien estaban hablando, y entra, interrumpe y dice, perdón, soy Marshall McLuhan y lo que está diciendo usted es una solemne tontería. Pues eso, me va a venir... Al de King le entrevisté en Fan and Sirius. Sí, tienen que saber la leche esa gente. Pero bueno. A mí de todas maneras también me gusta mucho cuando viene alguien desde la academia o desde la divulgación y me cuentan lo que he hecho, porque a veces aciertan más que yo. Es como que uno hace las cosas por visceralidad o porque el presupuesto no da para más o el talento no da para más, pero precisamente en esas limitaciones encuentras algo de ti que no sabrías expresar de otra forma que como lo has hecho, ¿no? Y viene alguien y te dice, ¿tú esto lo has hecho por esto? Pues conscientemente no. Pero eso no quiere decir que no esté ahí y que no tengas razón, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho cuando gente me explica cosas que he hecho y tienen una capacidad de entender lo que he hecho mayor a la mía. Porque yo lo he hecho. Como que ya demasiado preocupado estaba de que me cupiesen los caracteres como para encima entender lo que hacía, ¿no? Déjame incidir en lo de la humildad creativa y en la literatura y en el arte de escribir, porque eso es una cosa que yo he podido conversar con varios escritores. Y hay dos líneas, ¿eh? A ver si me explico bien. Hay la línea de que una buena historia, bueno, pues tú la has armado, la has construido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y controlas desde el momento cero al momento final de la entrega de la historia todo. Y hay otra línea en la que más de una escritora y un escritor me ha confesado que ha sentido que la historia le ha usado para ser contada. Es decir, que a veces, cuando estás buscando una inspiración, funcionas como un sintonizador de radio, conectas con una historia que te está usando en ese momento porque has abierto el canal para estar perceptivo y empiezas a escribir. ¿Te sientes escritor medium o te sientes propietario de lo que escribes? Pues no sé si ni lo uno ni lo otro, porque no creo... Bueno, es verdad que en tu caso hay mucho también de encargo dentro de un universo, es decir, no es una historia original, pero sí que tienes también historias originales. Es que incluso en las historias más originales que he escrito, te robas tanto, o sea, todo lo estamos robando los unos a los otros, esa idea que he sacado aquí, eso de ahí, que la cosa esa de, el medium que está escribiendo cosas que le vienen, o sea... No me ha pasado nunca. Sí me ha pasado a ratos que de repente has tenido un momento de inspiración muy potente. Si aceptas esa teoría, también es cierto que esa misma idea se le puede ocurrir a otra persona. Con lo cual llegas a la misma... Claro, y eso pasa muchísimo. Si las posibilidades de ser original son mínimas,
Y creo que solo pasan por aceptar la mierda más gorda que llevemos dentro. O sea, es como aquello que nunca querríamos sacar de nosotros es lo que nos hace únicos, porque es lo que nadie quiere sacar de sí mismo, ¿no? Entonces, como es de las poquitas veces que he notado que estaba haciendo algo original. Y a mí, por ejemplo, me encanta escribir, hacer escritura automática. Como, ¿Ah, sí? como forma de encontrar cosas que no sabía que existían. Porque las llevas ahí. Quizás esta gente que dice la historia se quería contar a sí misma, bueno, pues, era una parte que llevabas tú dentro que no eres capaz de sacar si no es de esa forma, ¿no? A lo mejor es eso lo que sucede. Claro, que también hay un punto de bipolarismo, ¿no? De bipolaridad ahí. En eso. No sabes quién eres en el momento que estás escribiendo porque tienes que empatizar con un personaje, con un narrador, y de pronto tú mismo estás forzando tu personalidad a esa, ¿no? Eso es muy bonito, además. Un ejercicio de esquizofrenia. A mí bueno, yo escribo esquizofrénico perdido. De hecho en Péndulo muchas épocas trabajo en oficina y otras épocas trabajo en mi casa, porque cuando escribo soy un espectáculo horrible, porque si de repente el personaje llora, yo lloro. Y si de repente el personaje está enfadado, yo estoy gritando. Claro, si tengo gente al lado, pues me pueden asustar mucho, pero lloro a moco tendido. O sea, y me ha pasado no solo escribiendo, sino también traduciendo. Traduciendo me ha pasado 2 veces, de ponerme a llorar mientras traducía y en una de las 2 ocasiones tener que parar de traducir porque no veía de los llantos. Y fue traduciendo al castellano un juego español escrito en inglés, que es The Red Strings Club de Deconstructing. O sea, maravilloso. Un juego que te cuenta el final al principio y cuando llega al final estaba tan encariñado y que no quería que eso pasase, enfadado. De hecho, que tengo amistad con el escritor, con Jordi de Paco, y tardé 3 días en decirle que había acabado de traducir el videojuego porque lo único que quería era insultarle por lo que le había hecho a mi personaje querido. Es como que estoy como spoileando mucho, pero bueno, le pasa algo a uno de los personajes que yo no quería que le pasase. Bueno, hablemos de cócteles y así ya. Y entonces me enfadé tantísimo que era incapaz de decirle nada porque solo quería insultarle y no había podido traducir las últimas frases porque estaba llorando demasiado. Mira, preguntas desde nuestro canal en Twitch. Mike Bizarro dice: ostras, esta pregunta es un poco capciosa, ¿eh? ¿Las aventuras gráficas son un género con sentido más allá de la nostalgia en 2023? Sí. O sea, quiero decir, entiendo lo que quiere decir. No lo veo tan... O sea, tiene sentido común lo que dice. Dices, verá, aventura gráfica juega con la nostalgia, pero ha evolucionado. Hay una evolución de género muy fuerte. No es point and click. Claro, hay muchísimas cosas que beben de la aventura gráfica, como es lo que Planeis llama el drama interactivo, que sería los Telltales y los Quantic Dreams y los Don't Nods, que no sé si se pueden llamar aventura gráfica, de hecho, porque cuando he hecho algo parecido, por ejemplo en Black Sad, hay algo ahí que cambia, o sea, cuando como que no es el puzzle el que estructura la narrativa, sino que son otro tipo de emociones. Pero sí, creo que, o sea, decir que no tiene sentido un género se me hace raro. ¿Sabes? Como, es tu trabajo. Ya no tiene sentido hacer tragedias griegas. O sea, tragedias a lo... Bueno, pues no sé, pues que haga alguien alguna y ya veremos si tiene sentido o no. Creo que se están haciendo además aventuras gráficas muy buenas, dando muchísimas vueltas. A Manita, por ejemplo... O sea, decir que no tiene sentido que exista Manita sería muy triste. O sea, para mí tiene mucho sentido. Es muy guay lo que hacen. ¿Qué pasa? Que hay una nostalgia. Hay cierta gente muy nostálgica de la aventura gráfica tradicional. Como Maquinarium, Botanicula, como Pilgrims. Que, pues eso, gente como muy cerrada que dice la aventura gráfica tiene que ser así y si no es así ya no es aventura gráfica. Y gente que dice, bueno, pues a lo mejor se pueden hacer otras muchísimas cosas dotándole de sentido también a través del tiempo. Hablando de género, imagínatelo en lo musical. ¿Tiene sentido el flamenco? Oye, pues, ¿sabes? Que si lo llevamos, si hacemos ese ejercicio, es decir, vamos a cambiar la palabra videojuego y quizás todavía tiene más peso lo que estás diciendo, pues claro que tiene sentido. Los géneros son atemporales, ¿no? Sí, como que se ponen de moda, dejan de estar de moda. Mañana de repente se pasa de moda el trap y los madrigales. Antes de entrar aquí estamos hablando de la ficción interactiva, las aventuras conversacionales, solo texto.
que no están anclados a un momento en el que solo había esa posibilidad técnica, es que ahora se hace muy buena ficción interactiva. Que además ayuda mucho a la accesibilidad, por ejemplo, de jugadores invidentes o de otro tipo de perfiles, o de alguien que quiera disfrutar sin tener una obsesión por el rate de los cuadros y tal. Dice, mira, estoy aquí con la pantalla. Entonces, bueno, lo podemos responder por ahí. Yo te iba a preguntar, fuentes de inspiración de toda la vida que has tenido, los referentes, y se han ido cambiando. Si ahora mismo tienes unas fuentes de inspiración que van cambiando, decir, mira, pues ahora últimamente estoy viendo en YouTube este canal, o estoy viendo, o estoy jugando a otro tipo de juegos, por ejemplo, a juegos de mesa, o estoy jugando al ajedrez, o me gusta, o sea, lo mismo va cambiando tus primeros referentes cuando empezaste en Péndulo, ahora no. Pues cuando empecé en Péndulo, mis referentes tenían que ser por narices de aventura gráfica, porque yo era muy inculto. Bueno, lo sigo siendo en muchísimos aspectos, pero en aventura gráfica yo había jugado muy poco a videojuegos. Había jugado de niño y luego lo que pasaba, no sé si sigue pasando, ¿no? Como que a partir de los 17, 18 entrabas a la universidad y tenías demasiadas complicaciones, no sé, salir de fiesta. Sí, ese videojuego se llama adolescencia. Claro. Y entonces, cuando entré a trabajar en Péndulo, que ya tenía 30 años, pues no tenía una cultura, así que me embebí de todo lo que pude, sobre todo de Sierra y LucasArts, para aprender. Y luego han ido cambiando, pero han ido cambiando pues dentro del videojuego. Sobre todo creo que la inspiración se puede encontrar, o por lo menos donde he estado más cómodo, en el videojuego independiente y experimental, aunque de tanto en tanto hay un juegazo AAA que te sorprende muchísimo de lo bien que hace las cosas. El último que me sorprendió un montón y del que he aprendido un montón ha sido de Marvel Guardians of the Galaxy. Es en lo narrativo un juego impresionante que hace cosas que rompen con lo que pensábamos que tenía que hacerse en narrativa de videojuegos. Entonces ahí también le he robado un montón de cosas. Pero luego también pues de cualquier cosa que no sea un videojuego. A veces encuentras la inspiración en tu propia vida, en un poema, en un tweet, en lo que sea. ¿En un tuit? Sí, de repente hay alguien que en Twitter dice una maravilla que no podrías haber encontrado y dices, hostia, es verdad, ¿no? Como, wow, este TikTok me ha cambiado la vida. ¿Sabes? Como, ¿por qué no? O sea, porque no podemos desprestigiar de cualquier lugar puede llegar algo magnífico, claro, ¿no? Claro. Una perla. Además sería por nuestra parte, que venir de donde venimos, que algunos pueden considerar que son las cloacas, ponernos de pronto dignos, no, en TikTok no puede haber nada. Contado así en tan poco tiempo, pues oye, O sea, hay que tener la mente abierta y luego lees otro tipo de libros, por ejemplo, divulgación de ciencia. ¿Te interesas en algún punto de decir, mira, voy a cambiar un poco tangencialmente, voy a documentarme con este ensayo sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial? Sí, cuando ha tocado, por ejemplo, en Black Sabbath me tuve que leer, o me quise leer muchísimas cosas sobre los años 50 en Estados Unidos, y no sobre eso, porque nuestra trama tenía algo que ver con doping, con deporte y doping, los inicios del doping en el deporte profesional, y entonces estuve hasta leyendo cosas sobre cómo el ejército, sobre todo el nazi, había usado el doping, la metanfetamina, para sus ejércitos, y cómo luego eso se copió en el ejército de Estados Unidos y tal. Entonces, bueno, aprendes muchas cosas ahí, pero como documentación. ¿No está relacionado eso también con la taurina, esta de la bebida? Pues no lo sé, ojalá. ¿Que te hace volar y todo esto? Sí. Pues puede ser. Que decían que había ahí una historia, ¿no? Pero sí, o sea, me gusta documentarme. No creo que... Hablando de doping, maravillosos los dos documentales, uno especialmente de Armstrong. ¡Ay, qué guay! Donde reconocía que se estaba dopando, pero a niveles brutales. Y de pronto un personaje que es fascinante a nivel novelístico. Yo creo que Armstrong tiene una historia. O sea, yo lo haría de él un personaje de novela. Sí. Además, alguien como que fue tan querido, ¿no? En su momento. Y tan strong, sí. Y de pronto con la pulsera y alguien que ha superado el cáncer. Sí, es verdad. Sí. Impresionante. Creo que la inspiración la podemos encontrar en cualquier sitio, y casi diría que cuanto más la busquemos fuera del videojuego, mejor. Para que no sea
se convierta en algo endogámico, ¿no? Que se nota a veces cuando un producto cultural solo bebe de sí mismo, ¿no? Como hay un tipo de televisión para el que ya no existe el mundo real, que se va creando a sí misma, ¿no? Se perpetúa dentro de sí, es un autocanibalismo ahí, ¿no? Que va haciendo todo el rato y que seguramente lo vaya empobreciendo. Pues ojalá el videojuego siga estando abierto, como creo que cada vez está más a cualquier otro tipo de expresión cultural para que lo vaya nutriendo. O sea, recuerdo cuando Arturo Monedero hace varios años ya, muchos años, 7, 8, en un proyecto, acababa de contratar a una diseñadora de vestuario. Eso era algo que ninguno de nosotros nos habíamos planteado que se pudiese hacer. Que seguramente lo estaban haciendo ya los AAA, pero al nivel, digamos, indie, Sí, ¿no? Ubisoft seguramente, claro. Pues, en una saga como Assassin's Creed. Claro, que se los llevaban todos a Venecia. Claro. Ubi. Entonces ese tipo de cosas, y ahora nosotros, pues por ejemplo, en Péndulo tenemos un diseñador de vestuario. ¿Ah, sí? Sí, que se dedica solo a hacer la ropa. Pero no es una persona que venga del videojuego, es una persona que ha estudiado moda y que a lo mejor en lo técnico del videojuego cuando llegó no lo sabía, pero da igual. O sea, hay unos conocimientos muy importantes que luego los conocimientos técnicos del videojuego muchas veces no son tan difíciles. Lo importante es que tengas esa... Por ejemplo, de los escritores que tenemos en Péndulo, pues hay uno que es un dramaturgo, que él no ha estudiado nada de videojuegos, no había hecho videojuegos antes, es un tío que tiene varias obras de teatro estrenadas, que durante la pandemia, como se acabó el teatro, se recicló en escribir obras interactivas para Zoom, con el sistema de levantar la mano, no sé qué y tal, y entonces, coño, que este tío se le da muy bien la interactividad, que la entiende así. Hablando de Twitter, me he acordado de Bartual. Claro. De pronto cómo generas con ese medio, y lo de que me dices de Zoom me encanta. Claro, sí. Entonces, a lo mejor no tenemos que tener el videojuego, dentro de que, por suerte, no estamos donde estábamos hace 20 años, cuando no se podía estudiar videojuegos. Ahora sí, ahora tenemos muchas carreras de videojuegos que están muy guays, muchos másteres y muchos online. No hace falta que estudies una carrera, sino que te puedes documentar. Hay muchísimos libros, hay muchísima información, pero a lo mejor no necesitamos que todo el mundo que entre a trabajar un videojuego haya estudiado videojuegos, sino que nos vengan con cosas muy de fuera, ¿no? Como puede ser una persona que sabe un montón de historia de la moda y de patronaje, y de otra persona que tiene una idea de la dramaturgia que a lo mejor no tenemos nosotros, y de otra persona que viene del mundo del cine, y de otra persona que viene de, yo qué sé, de la gastronomía, ¿sabes? Dependiendo del videojuego que estemos haciendo, ¿no? Eso es muy enriquecedor y hace que el videojuego no sea, vamos a repetir 1000 veces el último AAA. Que no sea endogámico, porque ya esa madurez, la madurez viene por la normalización. Al final, pues sois un elemento cultural más y una industria cultural más, y hay que tirar más por allí. Aprovecho para deciros, hablando de lo que es un videojuego, de lo que no es un videojuego, que si venís a Oxo, vayáis a la tercera planta. Es una experiencia que he tenido personalmente con Josué, donde precisamente con ese concepto de mentalidad abierta empezamos a ver que el videojuego puede ser totalmente diferente a lo que nos pensamos. Tenemos una experiencia interactiva con arena, donde tú simplemente modificas la arena y en función de la altura que tiene la arena, con un sensor que es de Kinect, creo, o tiene agua, o tiene nieve, o tiene tierra, con lo cual tú vas modelando físicamente con tus manos algo que es interactivo. Y luego el juego del LED, ¿cómo se llama el creador? ¿Ya se me ha ido? Se llama Robin de nombre, no me sale el apellido ahora. Line Wobbler. Con una tira de LED, que está mal decirlo, ¿no? Con una tira de LED de los chinos. O sea, con un mando se genera un videojuego, sin pantalla y sin nada más. Y que se explica a sí misma también. Robin Baumgarten. Robin Baumgarten. Sí. Suena bien. Sí. Y os invito a visitar el museo en la tercera planta. En este momento estamos en la segunda, que es donde tenemos las exposiciones temporales. Con él hemos inaugurado hoy la primera de las conferencias. La semana que viene va a venir Jesús Martínez del Bas, que os recomiendo. Yo creo que si hubiese que hablar de un biógrafo, o sea, ¿quién escogerías para contar la crónica, para ser el cronista de la historia del videojuego en España? Mi candidato es Jesús Martínez del Bas. Primero porque es muy bueno documentándose, y luego porque escribe muy bien. Yo se lo he dicho, digo, es que aparte hay literatura.
no sé si has leído algún libro suyo, Astra, Creo que no. Tenemos tu dinero. O sea, vas a detectar que aparte de la documentación que es brutal, lo cuenta muy bien. O sea, la historia dinámica es brutal. La de Astra la recomiendo encarecidamente. Y luego nos va a venir a contar muchas historias a través de sus crónicas y sus artículos. Y esa es la segunda, pero todos los jueves vamos a tener aquí un encuentro. Luego, a partir de la semana que viene, los miércoles vamos a hacer un streaming, un poco random. Yo creo que la semana que viene vamos a hablar de Tetris. Estados atentos también a este canal de Twitch. Hemos inaugurado hoy, con lo cual, es que no sé cuántos seguidores, pero esto va a ir creciendo, estoy seguro. Cuando salgáis, lo seguís. Y los martes un encuentro de Beers and Devs, cerveza y desarrolladores, para hacer un poco de networking e industria. Si queréis hacer alguna pregunta, si no, no sé si hay un micrófono, si queréis hacer alguna. ¿Lo queréis? También os digo a los de Twitch. Y si no, pues decirte, Josué, que es un placer, que sé que lo que está por venir en Péndulo es que viene ilusionado, de verdad. O sea, yo he notado que del feedback de nada menos que de Tintín, o sea, muchos han sido periodistas por culpa de Tintín. No, es que hoy nos ha pasado una cosa bonita en el estudio, entonces estoy muy contento. No lo puedo contar, pero bueno, una cosa pequeña pero bonita. Porque al final estos pequeños detalles son los que dan sentido a tu trabajo. Luego encima has venido aquí a Oxo. No Yo qué estoy sé, de para pronto grande. habrás sentido como siento yo al venir, ¿no? Decir, ostras, cuidado que el videojuego está empezando a tener empieza a tener su espacio, empieza a tener esta vida cultural y alguien como yo de pronto es interesante para esto. Por cierto, enseguida vamos a celebrar el Día Internacional del Libro y por eso también, ¿lo ves? Siempre busco una excusa. ¿Cuál es tu libro preferido? Te digo, qué pregunta más tonta. No sé si tengo de videojuegos, no lo sé. No, libro. Porque tú eres muy de poesía, ¿no? Es lo que más leo ahora, pero por la misma razón que TikTok. Es que es cortito y entonces como que es rápido. Los libros muy pequeñitos, los llevo en la mochila, no me pesan. De repente entras en un bar, tienes que ir al lavabo. ¡Oh! Una poesía. Es como el gran momento, ¿no? O en cualquier sitio, en un ascensor, eso sí me encanta. Y es horrible porque no me acuerdo del nombre de la poeta cuyo libro estoy leyendo en este momento. Es una catalana, pero no me acuerdo No cómo te se esperabas llama. que te iba a hacer esa pregunta tan estúpida. Pero bueno, seguimos. ¿Cuál es el plazo de publicación de Tintín? Pues salimos a finales de este año. Sí. O sea, salís ya a finales, después de verano ya se ha precipitado todo y... Sí, ¿en nosotros qué estamos, plataforma? estamos ya pues en prácticamente todas. No sé si saldremos en todas a la vez, pero... O sea, sí, o sea, diría que todas o casi todas van a estar para finales de este año. Luego otra cosa que es iniciativa, que vamos a empezar con él, ya os adelanto, cada vez que traigamos un desarrollador aquí, del nivel de Péndulo, del nivel de él, vamos a compartir el lugar donde nace la magia, el lugar donde nacen los juegos que luego nosotros disfrutamos. Es decir, tú has traído unas imágenes de su estudio, de dónde se generan los... No las podemos ver ahora, pero tranquilos que las compartiré en redes. Porque, a ver, estamos empezando, pero os prometo que el jueves que viene ya traeremos cosas. ¿Cuál es tu sitio de trabajo, no? Bueno, y luego al final con eso, pues intentaremos hacer un mural y no sé si hay un elemento común a todos los creadores de videojuegos que tienen siempre algo en el escritorio o algo... Es posible que haya un ordenador. Es posible, ¿no? A lo mejor no todos, pues sí. De repente nos sorprenderíamos. Pero ¿influye el espacio de trabajo en lo que tú creas? O sea, esto es muy intangible, lo que te estoy diciendo, pero yo estoy convencido de que hay una energía, no, me voy a poner un poco aquí Feng Shui, pero hay una energía en todo lo que construimos y hacemos del propio espacio en el que estás haciendo o creando. Pues estoy muy de acuerdo, porque yo sí me creo ambientes con la música, con lo que tengo encima de la mesa. La mesa de mi casa está pintada de colores, por alguna razón, creo que es para que no me duerma. Es como la tengo azul con un montón de trazos de colores diferentes que he pintado yo mismo para que esté allá. Me cuido mucho que las pantallas que tengo sean muy cómodas por una parte, por lo funcional, pero también que esté a gusto, que sea un espacio que sea muy agradable. Alterno, tengo una mesa de estas que se levantan, porque sufro de la espalda, pero luego me di cuenta de que es magnífico
que hay momentos en los que necesito estar de pie, que estar de pie para escribir, según qué cosas que esté escribiendo estoy de pie y estoy bailando a veces mientras estoy escribiendo, o sea, es como y doy vueltas y salto y canto y hago mil cosas gracias a poder estar de pie, que de repente cuando me encuentro así en una silla hay cosas que me fluyen menos, ¿no? Como que necesito que mi cuerpo me llame a expresar cosas. Uy, se está acoplando. Yo que estoy convencido de que el pensamiento creativo, el pensamiento potente, se genera en movimiento. O sea, yo no puedo pensar algo quieto. Yo, por ejemplo, cuando recibo una llamada o estamos pensando algo, tengo que andar. Es cuando me vienen mejor las ideas. No sé si es algo A nosotros nos pasaba mío que hay que mirar o... Pues fíjate, con Ramón Hernández, que es el director de Péndulo y el escritor principal de todo lo que hacemos, nos reuníamos muchísimas veces en una sala a pensar y de repente un problema que no lo sacas. Uno de los dos iba al lavabo y cuando volvía del lavabo tenía una idea, tenía una solución. Y de repente en algún sitio leímos que oxigenar las piernas, o sea, mover las piernas oxigena el cerebro y eso permite que tengas más ideas. Que no sé qué validez científica tendrá eso, pero me quedé con la cosa esa y sí, me funciona. Bueno, ese es el consejo. Te voy a pedir otro consejo final para quien nos escuche. Alguien que quiera escribir videojuegos. Wow, pues... En plan Disney, quiero ser como tú. Wow. Un mono. Pues supongo que las dos patas son... Y más ahora, es decir... Leer mucho y no solo leer, sino empaparte de todo tipo de historias. Obviamente jugar mucho a videojuegos, sí, pero no solo eso, porque si solo jugamos a videojuegos nos quedamos con nada. Intentar robar de todas partes, ¿sabes? Como de la vida, de observar a los demás, intentar entenderte a ti mismo, contarte tu vida de mil maneras diferentes para ver las variaciones de eso y tener siempre un ojo puesto en las emociones, ¿no? Porque al fin y al cabo emocionar es casi lo único que podemos hacer en este tipo de industrias, ¿no? Aparte de sacarle dinero a la gente, pues bueno, si conseguimos sacarle unas emociones que nosotros creemos que pueden valer la pena. Has visto qué humildad, ¿eh? Y qué grandeza dentro de esa humildad también. Y luego, para finalizar, ya para terminar de exprimirte, una recomendación de juegos. Hombre, si es de sagas, mejor, porque así ya le damos sentido al primer título de esta conferencia. Ya has dicho uno que es Portal. Sí. O sea, estáis tardando si no habéis jugado Portal, ¿no? Ese sería el que... sí, el único que soy capaz de recomendar realmente como fan. Porque además no soy muy fan de sagas, porque me canso enseguida de todo, tengo poco tiempo, juego cosas pequeñitas. Entonces se me hace muy duro. No puedo recomendar las de Péndulo para que, Hombre, para claro, que hagamos sí, caja. Sí. Life is Strange, por ejemplo, ¿te ha gustado? Sí. Es que dos Firewatch, son Remains muy of Edith buenos. Finch, pero Life is Strange es maravillosa, ¿eh? Y aparte lo episódico funciona. Pues fíjate que les dejó de funcionar, porque ya A mí me funciona, ya me dice todo lo contrario. No, sí, no. sí, no, económicamente hablo. Claro. Como Ya. que en determinado momento, ¿cuál fue? Tell Me Why, True Colors, bueno, alguno de los últimos que sacaron del rollo de drama Es decir, interactivo. Que empieza a no ser el target de ese tipo. Pues a lo mí sí me mejor funcionó. se dieron cuenta de que si bien a Telltale le había funcionado muy bien durante unos Claro. años, luego, y a ellos al principio, luego por alguna razón cambiaron. Me gustaría saber cuál. Yo es que nunca he estado en un juego, nunca he trabajado en un juego ¿Y tu episódico. juego preferido de Péndulo o te meto en un problema? Creo que es Black Sad. Creo que sí, con los años he ido cambiando. Ay, no, la saga que tengo que recomendar, pero porque trabajé en ella también, es Shovel Knight. Que le tengo un cariño enorme como traductor. Me lo pasé, o sea, además era un juego que primero salió en inglés y luego, después de que hubiese salido, empezamos a traducirlo. Y ya estaba jugable. Eso es un lujo en un videojuego. Normalmente los traduces cuando todavía no han salido y no lo puedes jugar y te tienes que imaginar qué está pasando. Y entonces decía, ay, ¿cómo es el contexto para esta frase? Bueno, va, me lo pongo a jugar un momentito, así veo como por dónde va. Y había pasado 1 hora y media y no estaba documentándome, no estaba buscando el contexto, estaba ahí viciado con un boss que no me salía y le he echado horas y horas y horas a ese juego y se las seguiré echando, yo creo, dentro de que ya no estoy al cargo de las traducciones, que ahora hay una gente mucho mejor que yo detrás de eso
vamos, si ahora pudiese volvía. Un juegazo que funciona por nostalgia, porque es como vamos a hacer un juego que guste, como os decían los juegos de NES, pero a la vez tiene unas decisiones de diseño que son muy contemporáneas, ¿sabes? Como la nostalgia muy bien entendida. Vamos a recuperar todo ese espíritu, pero sabemos que hay cosas que no se hacen mejor, entonces mezclemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, recordando la pregunta de Mike Bizarro, las aventuras gráficas son un género con sentido más allá de la nostalgia. Stranger Things es un género más allá de la nostalgia. Oh, wow. No lo sé. Bueno. Tampoco es que me fascine, no, me gusta, lo que he visto de Stranger Things me ha gustado, pero no... Bueno, yo creo que hoy estoy de mojarme. Si queréis espíritu de los 80, Cobra Kai mejor que Stranger Things. Bueno. Oye, y hablando de, que has hablado antes de The Last of Us, yo lo que estoy esperando de adaptación es la serie de Tomb Raider escrita por Phoebe Waller-Bridge, la escritora de Fleabag. O sea que... Y ojo que viene God of War también, en Amazon Prime. También, wow. Sí, sí. O sea que se vienen cosas muy, muy bonitas. Ha sido un placer estar con vosotros aquí, con vosotras. Muchísimas gracias. Yo voy a pedir para la próxima semana los deberes de que, por favor, más interacción. Soy consciente de que acabamos de comenzar el canal de Twitch, con lo cual, bueno, pues estamos ahí conociéndonos. Que aún así vamos a ser muy pesados, vamos a estar aquí por lo menos todos los jueves. Recordad que también tenemos actividades culturales a partir de la semana que viene, martes y miércoles, y tenemos cosas en el tintero muy importantes. La semana que viene, en concreto, muy atentos a las redes de este museo, porque vamos a viajar el jueves que viene, el 27 de abril, al Museo Thyssen. Vamos a hacer una presentación donde, con motivo del lanzamiento de Zelda, ¿suena Zelda Tears of the Kingdom? Vamos a preguntarnos si el videojuego es el 10º arte. Ya sabéis que si hay un hueco, yo creo que el adecuado para el videojuego es el 10º arte, y vamos a ir al corazón del Museo Thyssen con personas muy importantes que vamos a enseguida confirmar en los próximos días en redes, y estar atento a las redes del museo y del Museo Thyssen. Lo haremos por la mañana y luego por la tarde aquí con Jesús Martínez del Vaz a las 6. Así que esto no ha hecho más que comenzar, la odisea ha comenzado. Si queréis preguntar, está Antonio aquí. Por cierto, Antonio, enhorabuena por la realización que has hecho. De verdad. Esto no es más que el comienzo, pero genial. No, tú decías antes que tenías mucho... y has mentido vilmente. Pero, o sea, tienes mucho que hablar, pero no tienes preguntas. Pues di algo. Pues entonces da respuesta. Dale, ya que diga algo. Responde a cosas. Saluda a tu familia. ¿Qué pregunto? Me encanta esa pregunta. Pues mira, pregúntame. ¿Cuál es el peor videojuego? ¿Cuál es la próxima actividad cultural del museo? No. Dime, ¿cuál, ¿cuál es el peor videojuego? ¿Y tú te metes en ese jardín? No, él se mete en ese jardín. Yo no porque es una pregunta. Lo meto a él. ¿Cuál es la pregunta? Que no me respondas, era broma. ¿Puedo decir mi juego favorito? Mi favorito es el Skyrim. Bueno. Está un poquillo lejos. No está tan lejos. Sí, está muy bien. Sí. Lo jugué en 2011. Skyrim. ¿Y Oblivion te gustó? Lo probé, pero ya no tuvo. ¿Y Dragon Age? El último lo probé. Tenemos un problema con... Ahí está. Grande Antonio Rojano. El último lo jugué también, pero Y tu frase favorita de un videojuego, hablando de narrativa. yo lo que le digo mucho a ella es que los mundos de los videojuegos me los tengo que creer. Si no me lo creo, no me lo disfruto. La verosimilitud. Qué importante es, por muy fantasioso que sea el mundo, que encaje y que sea verosímil. Eso es algo que me maravilla cuando lo hacéis. Sí, dices, no se te puede ir la pinza al nivel de decir, no, todo es posible. No, todo es posible, no tiene que ser verosímil. Tiene que tener coherencia, o sea, un fontanero italiano en un mundo donde una princesa es raptada porque hace tartas, unas setas, unas tortugas, o sea, todo coherencia. Pero por eso decía Miyamoto, ¿lo ves? La historia no importa. Y realmente, mira, frase icónica, la de
La princesa está en otro castillo, es como es de las que más. La princesa no está en otro castillo. tu princesa, ¿no? Dice tu princesa es la princesa, bueno, lo que sea. Tu Pero, princesa, sí. pero que, y es una frase de mierda, por así decirlo, que encima te la repiten 6 o 7 veces, ¿no? Y exactamente igual, y se ha convertido en algo importantísimo. Bueno, no, decía si había más preguntas. De verdad, cuando os conectéis, si no estáis la semana que viene, que en Twitch, que haya más feedback, que yo creo que lo merece, y sobre todo teniendo a invitados de este calibre. Tiene una pregunta. Venga, pásale tú el micro. ¿Se oye, Antonio? Hola. Genial. ¿Tu nombre, perdona? Mi nombre es Samuel. Hola, encantado. Encantado de estar aquí y de estar viéndolos a vosotros ambos conversar. Yo tenía una pregunta para ti, como escritor, ¿no? Yo estoy aprendiendo a desarrollar videojuegos, soy estudiante de la escuela de VAD. Ajá. Y bueno, tarde o temprano en el futuro crearé un videojuego y quizás tarde también escribiré una historia. Entonces yo, como ya sea desarrollador independiente o en una empresa, si tuviera que escribir una historia, ¿cuál sería el consejo de oro? ¿Qué me podrías decir, la regla de oro? Una regla, no la historia, ¿no? Mm, O sea, habría que te den una historia, no, la regla para escribir, ¿no? El mejor consejo que me podrías Bueno, lo que dar quieras como soltar. con tus años de escritor, ¿qué es lo mejor O sea, que me podrías recomendar? Creo que el consejo que más me ha gustado que me diesen a mí y el que más aplico es no te creas las reglas que te den. Cada vez que te dan una regla, y sobre todo en narrativa, que las reglas que te dan la gente sobre todo que viene de cine son hipercerradas, los 3 actos, en la página 28 el incidente desencadenante, mentira. La disonancia Y luego el narrativa... corsé del récord y todo eso. Todo, No, de verdad, que no haya reglas, que solo haya herramientas. O sea, por ejemplo, en videojuegos, la disonancia ludonarrativa es una mierda, es horrible. En cuanto hay una disonancia, eso es... No, es una herramienta. A lo mejor puedes usar la disonancia ludonarrativa, sabéis que es cuando la jugabilidad y la narrativa se pegan entre sí. A lo mejor la puedes usar para crear ironía. O la puedes usar para crear un sentimiento de incomodidad. ¿Sabes? Entonces, ninguna regla, o sea, que no haya reglas, que las reglas te las impongas tú porque dices, en este juego he decidido que mis reglas van a ser en estas, y en el siguiente a lo mejor no, en el siguiente a lo mejor voy a hacer una cosa que está prohibida y la voy a probar, a ver qué pasa. ¿Te sientes incómodo o amenazado por algo como ChatGPT, no 4, el 5 o lo que esté por venir? Algo de cosquilleo me produce, de hecho ya lo he incorporado a mi rutina, tengo un... ¿Hablas con...? Sí, o sea, por ejemplo, estás escribiendo barks, sabéis que son estas frases como muy cortitas, muy sistémicas, que se repiten mucho en un videojuego, de un personaje de sigilo cuando ve al personaje protagonista y tal, y tienes que escribir 50 frases diferentes de eso, te he visto, básicamente. Eso, que además eso tiene una especificidad muy importante en videojuegos, que es que no pueden ser frases que llamen mucho la atención sobre sí mismas, porque como se tienen que repetir muchas veces, al final cantan, ¿no? Es como nos ha pasado a todos, ¿no? De repente esa frase que habrá sido el viento. O sea, es como ese tipo de frases que al final se vuelven clichés, se hacen cansinas y tal. Eso pasa también cuando empiezas a buscar nombres, Hoy. sobre todo en inglés, de un idioma que no controlas y empiezas a buscar nombres rarísimos. Ay, sí, yo también se lo pido a ChatGPT todo eso. Sí. De hecho, yo todos los nombres desde hace muchísimos años se los he pedido a Fantasy Name Generator y cosas así. ¿Ah, sí? Porque me dan absolutamente igual. O sea, cuando mis padres me pusieron nombre, sabían en quién me iba a convertir, pusieron uno que les gustaba a ellos porque sí, y por casualidad yo me he convertido en otra persona. Con lo cual, para mí, mi única regla con los nombres es que no se parezcan entre sí. O sea, que no tengas una Adriana y una Ariadna. A no ser que quieras hacer un juego con eso precisamente jugando al equívoco. Entonces, si hay un personaje con la A, ya intento que los demás sean con otras letras. Pues Pero sí, ChatGPT lo uso mucho como generador de mediocridad, porque me va muy bien para eso. En algún momento... Y se pueden conseguir cosas muy buenas con la IA. No estoy diciendo que con la IA solo se puedan conseguir cosas mediocres, pero como va al máximo común denominador, o lo que sea, a lo que más hay en Internet, ¿no? Por la predictibilidad que tiene, de repente le dices 50 frases que sean muy funcionales de un personaje que ve a alguien mientras está haciendo guardia. ¡Hey, tú! ¿Dónde vas?
¿tú quién eres? ¿Dónde estás? Y te hace 50 frases y luego le dices un poquito más cortas. Y de esas 50 a lo mejor aprovechas 30. Y de esas 30 a lo mejor hay 20 que se quedan en el videojuego. Y eso es un trabajo muy desagradecido que normalmente en las empresas los hace el junior de narrativa. ¿Sabes? Se le pone a hacer a la persona que acaba de llegar, lo descorazonas porque le han enseñado a crear personajes, a hacer cosas con mucho sentido y tal. Y de repente le pones a hacer esa puta mierda, pues oye, mi nuevo becario se llama ChatGPT. O sea, como no es, y no le estoy rompiendo sus ilusiones porque no tiene, que yo sepa. Y así la gente junior que entra puede empezar a hacer cosas mucho más guays, ¿sabes? Como, y realmente a sacar lo que lleva dentro en lugar de ponerlo a hacer tonterías. Bueno, pues te hago entrega de esta bolsa Qué guay. que me ha dado Julio del equipo de Oxo. Y lo que os digo, seguid pendientes de esto. Esto acaba de comenzar. Se trata de que tengamos encuentros semanales, se trata de que están súper... No me están escuchando a mí, están pendientes de qué es lo que tiene la bolsa. Y además no lo voy a enseñar. Esa es mierda. Es que es mejor, digo, a ver si me están haciendo una trampa, han metido ahí un Satisfyer o lo que sea, y la hemos liado y mejor no enseñes. ¿Se puede enseñar o no? Yo por eso estaba rellenando. Enseño. Qué guay. Una camiseta que tiene pinta de molar mucho. La veis vosotros antes que yo. Ahora la veo yo. Ahí sí que mola. Una caja blanca, Una caja blanca, una caja negra una caja negra y una bolsa negra. y una bolsa negra. ¿Esto Bueno, lo abro pues- también? Pues Josué Monchan, ellos están pendientes de qué es, aquí lo sigo. Yo sobre todo a la gente de Twitch deciros que esto no ha hecho más que comenzar, que estéis pendientes de nuestras redes, que la semana que viene, aparte de estas charlas, de este sofá estupendo y de alguien como que hay ahí, no me lo puedo creer, pero si le había pedido yo a la gente de producción, oye, ¿tenéis una taza con el logo del museo? Y no me han contestado. Y yo estaba aquí con una botella de plástico. Además, yo siempre he tenido ese sueño, ¿sabes? De presentador de Late Night, de qué tendrá eso, ¿no? Guau. Aunque sea meto un té, pero qué guay es eso. Bueno, en fin, para la semana que viene. Que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad, A ti. por haber abierto de esta manera las charlas. Gracias a vosotros, que se empieza a difundir el mensaje. Hay que tenemos que tener apóstoles del píxel que empiecen a divulgar. Aquí en el Museo Oxo están empezando a pasar cosas muy grandes y necesitamos difusión, amigos y un club en el que ya os meto a vosotras y a vosotros desde el primer momento y que esto no ha hecho más que comenzar. Están muy pendientes, vienen cosas muy grandes. La odisea no ha hecho más que comenzar. Hasta la próxima.